Seguimos en el Saltador, después quedamos todos medio temblando, ¿no? Choqueados, emocionados. Y para continuar con esto, sí, que también es muy importante. Sí, muy importante. bárbaro. La verdad es que algunos entrevistados como que nos dejan calientes, ¿no? Queremos seguir charlando, queremos saber más cosas. Y bueno, surgió un tema. Sí. Estábamos hablando del cruce de los Andes, estábamos hablando de San Martín con Omar. Omar Campos. Con Omar Campos, cuyo libro, sí, ya es tan, tan cómplice que dijimos tomar nada. Que nos quedó esto, ¿no? La logia Lautaro, cómo se componían las logias, qué era la masonería. ¿Qué pasa después con la masonería? Porque llegó un momento en que hay una guerra civil entre federales y unitarios, y hay un señor que yo me enteré que era justamente el pueblo de donde proviene mi familia materna, don Roque Pérez, que dijo, no, basta, se vienen todos, se unen, y de acá, de ese lugar hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Y para qué? ¿Y para ¿no? qué? ¿Y para bueno, qué? mira, gracias, Omar, por venir. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Hablando de Roque Pérez, que para nosotros fue una figura señera, porque fue el gran maestre de la masonería argentina en la época de la construcción nacional. Claro. Él fue quien se ocupó de juntar a todos en la misma mesa y lograr la pacificación nacional. Por aquel momento fueron los convocados Sarmiento, Derqui, Urquiza, Mitre y Geli y Oves. Todos sobre la misma mesa a tratar la pacificación nacional, como hermanos. Exacto. A través de la masonería como plataforma para que entre ellos congeniaran sus posiciones, en ese plato se terminó de conformar la nación como hoy la conocemos. Y fue a la sombra de Roque Pérez, que fue esta persona que diseñó las conversaciones con cada uno de ellos para que acercaran las posiciones y pudieran llegar a esta pacificación, ¿no es cierto? Y que le da explicación a las retiradas de los ejércitos de Pavón, a toda esta cuestión que nosotros hoy no nos imaginamos por qué, pero quienes habitamos los templos de la masonería conocemos en profundidad y sabemos que de ahí provino, como muchas cuestiones de la historia argentina han salido de esos templos. Claro. Ahora, Omar, justamente esto que estás contando no lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo. No. ¿Por qué quedó por ahí guardado eso, ¿no? Como un secreto? Porque ¿por qué no se hizo conocido y por qué? Que es otra pregunta que me hago yo siempre, ¿no? ¿Por qué en los colegios eso no se ha estudiado? Porque yo no tengo noticia. Yo no sabía quién era Roque Pérez, más allá Pérez? De que Más viajaba. de esto, claro. Durante toda mi infancia viajé a Roque Pérez, y que soy de caminar por las calles. Vos dijiste varias calles recién, todas calles. Preguntándome quién es quién en la historia argentina. Bueno, nunca me pregunté quién era Roque Pérez hasta que leí un libro sobre Urquiza y ahí surgió la figura. Ustedes van a recordar un cuadro de Blanes que recuerda la fiebre amarilla. Dos hombres ingresando a una habitación de una casa donde están en el piso, yace una señora con el bebé en el seno, tratando de mamar, ella está ya muerta, el niño no, y el marido ya falleció sobre la cama, caído. Esas dos personas que ingresan allí son dos masones, ¿no? Uno de ellos, el que entra adelante, es el señor más alto, con la galera en la mano, es Roque Pérez. Roque Pérez, siendo el muy respetable gran maestre, ejerciendo la primera magistratura de la masonería, muere víctima de la fiebre amarilla. Como muchos masones de la época, porque una de las cosas que encaró la masonería en aquel momento fue el combate contra la fiebre amarilla. Y muchos de nuestros hermanos murieron en esas lides. Claro, y el por qué, digo yo, eso no se estudia en los libros de historia. ¿Por qué se mantiene en la sombra? En general la masonería no hace alarde público de sus logros, simplemente los transita y los libra a la historia, al conocimiento de la historia, y después
como siempre, la historia elige. Claro, Elige relato. con qué se queda, qué relato elige Qué verdad. para conservar y avanzar sobre él. La verdad es que, como decimos, se ha hecho mucho. La ley 1420 que todos conocemos, el guardapolvo blanco, todo eso de que tanto nos llenamos la boca, salió todo de nuestros templos. Qué increíble, qué increíble. Tal- Estamos tal muy vez eso. orgullosos de eso. Tal vez eso, ¿no? El guardar como, bueno, no sé, el secreto o como guardarlo en cada uno de los templos, de los lugares donde Claro. tal vez eso es lo que contribuye al misterio, Sí. buscado por un lado y por el otro lado visto como, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿No Bien. es cierto? El secreto, el misterio que rodea Sí, sí. todo esto, es una herramienta formidable, sobre todo para aquellos hombres Claro. que eran capaces de diseñar estas políticas de larguísimo plazo que llegan hasta nuestros días, en lugares donde no son vistos por nadie, donde Claro. no tienen que compartir esa información con nadie, simplemente entre ellos, y llegar a resultados que van más allá de sus apellidos, que van más allá de sus imágenes, Ujú. ¿no? Hombres públicos que pueden sentarse en un lugar donde nadie los interrumpe, Claro. donde no hay micrófonos, donde no hay nada que los pueda interrumpir en sus decisiones e influir en sus Claro. decisiones. Entonces, por ejemplo, el caso de la ley 1420, que se diseñó íntegramente, se creó una logia que se llamó la logia docente. La logia docente se ocupó exclusivamente, se creó con esos fines. Diseñó la ley 1420, la puso en marcha y hasta que no salió por el Congreso no dejó de operar la logia docente. Increíble, increíble que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Y en esa logia docente hablamos de hombres de primerísima línea, ¿no? Claro. Claro, Por que ejemplo, estamos hablando de funcionarios, de políticos. Políticos y funcionarios todos dedicados a la educación. Claro. Ujú. desde En este ya. libro de Mariano Hamilton, Masones Argentinos, Sí, El Poder en la muy Sombra. buen libro, Lo escrito estuve- por una persona que no es masón. Claro, Exactamente. exacto. Porque Sí. igual era periodista deportivo. Claro, Claro. pero es un Comienzo. buen periodista. Es un muy buen periodista. Es un trabajo muy lindo. Me quedó algo que lo resalté acá porque lo estuve leyendo, no lo terminé de leer, pero me quedó algo, y por lo pronto, 14 presidentes, Sí, 6 vicepresidentes, 6 vicepresidentes. y 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Exactamente. fueron masones confesos. Exactamente. ¿Es eso verdad? Es así? verdad, es verdad. Yo les traje un listadito. Todas estas personas que están acá en este listado múltiple así, son todos masones ilustres. Qué Porque después impresionante. estamos todos los otros, que no somos nada. No, No, al son contrario. difusores. Pero No. no somos ilustres, digamos, ¿no? Son también ilustres porque hoy estás difundiendo algo que la gente que hoy nos está escuchando no tenía ni La idea. gente ignora, por ejemplo, que todos los hospitales importantes de la capital federal llevan nombres de masones, gente dedicada exclusivamente a la salud, y bueno, y estaban dedicados prácticamente con exclusividad a la masonería, y bueno, luego ejercían su profesión. Eso. Cosme Argerich, Carlos Durán, Juan Antonio Fernández, Ricardo Gutiérrez, José María Pena, Ignacio Pirovano y Guillermo Rawson, entre todos los demás. Todos los hospitales. Todos hospitales. Eso Bueno, sí. todos los hospitales no. Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué se dejó de nombrar? Claro. O sea, ¿por qué los otros hospitales tienen nombres que no tienen nada que ver con médicos? Claro. En Hay un fin. momento que la masonería desaparece de la política argentina. Ah, Hay una instancia. Momentos clave ese, ¿no? Momentos claves donde ya no era necesario esta estructura para llevar adelante la política, que se dedicó a otros caminos. La masonería guarda, atesora la moral pública como uno de sus más fervientes Claro. herramientas. claro. Cuando la política se desmoralizó, a la masonería la dejaron afuera. claro. ¿Cuál fue ese momento? ¿Te acordás? Y yo diría a partir de la década del 30. Ajá. 30, con el primer golpe de Estado. A partir del primer golpe de Estado en ¿El levantamiento adelante. de Hipólito Yrigoyen? Claro, que fue uno de nuestros últimos ¿Masones? grandes masones, claro. Ah. Sí, Hipólito Yrigoyen, uno de los 14 presidentes. Y murió en la masones. miseria Sí, sí. Y murió en la miseria. castigado y y castigado. tremendo. Y